Y como lo he dicho, no va a ser esta la excepción. Qué importante es este tipo de capacitaciones las diversas reformas que se producen en el país a través de diversos criterios interpretativos que se van generando, mérito a posturas doctrinales, dogmáticas, etcétera. Todo eso genera una haz de discusiones, de debates, de argumentos. Creo que obviamente cursos de esta naturaleza no sé qué tomar lugar. Lógicamente mucho no es el tiempo que tenemos. Son dos temas, lo que es la sentencia, su impugnación, su ejecución. El proceso penal se inicia evidentemente con la materialidad de la persecución penal del Estado, siempre en clave de un proceso de atribución delictiva sobre una persona, hombre o mujer, que se le atribuye haber cometido un delito o por acción o por omisión como autor o partícipe, ¿no?, de las bases de la imputación. Entonces, este proceso penal es el mecanismo, el instrumento que ha previsto el Estado en la sociedad para resolver los asuntos de mayor gravedad en sociedad. Esto quiere decir el esclarecimiento de los hechos en la etapa de investigación y luego la averiguación de la verdad en el juicio, el juzgamiento, si es que se llega al juicio, viene a ser las finalidades intrínsecamente ontológicas y valorativas del proceso penal, tanto en lo que respecta a la investigación y al juicio oral. Entonces, este es el mecanismo que ha previsto el legislador de hace mucho tiempo atrás, a fin de esclarecer estos hechos, si realmente se ha cometido un delito, si esta persona realmente es autor o partícipe. Y mérito a estos dos objetivos, que ya tienen que plasmarse de manera definitiva y categórica en el juicio oral, es que recién se puede emitir una sentencia condenatoria. Es evidente que yo digo lo siguiente, y obviamente ustedes pueden tener sus propias posiciones, sus posturas, sus entendimientos, que la verdadera justicia o la realización de la justicia no solamente implica imponer condenas. Quien dice eso está totalmente equivocado. En un Estado constitucional de derecho, la jurisdicción penal, la justicia penal, tiene que ser vista de manera bifronte, tanto en lo que respecta a condenas como absoluciones. Y cuando hemos sostenido de hace años atrás, no de hoy día, cuando desde hoy, cuando se empieza a entrar en vigencia el Código Procesal Penal en el año 2006, esto es hace ya 18 años, que no se puede llegar a la verdad a cualquier precio. Es evidente con que tiene que ver la posibilidad de impugnar el derecho a recurrir a la doble instancia, de que obviamente lo que se requiere para realizar justicia en términos condenatorios, lo vamos a decir así, realizar justicia en términos condenatorios y realizar justicia en términos absolutorios. Realización de justicia en términos condenatorios implica entonces necesariamente y categóricamente hablando de un aspecto probático, la demostración palpable e inequívoca que ese delito se materializó, el injusto, una comisión típica penalmente antijurídica, un delito de violación, de asesinato, de secuestro, extorsión, etcétera, y que no existía caso de justificación alguna, que concurre en una condición de punibilidad, y lo otro, que en ese proceso de atribución delictiva que haya prueba suficiente de que esta persona lo cometió como autor o partícipe. La sentencia plenaria casatoria 2017 de la Corte Suprema, que se desvincula de la casación Arequipa 2017, en cuanto al el delito precedente en el lavado de activos, es claro sostener que, obviamente, lo que se requiere para condenar es certeza y convicción. La carga de la reprueba recae sobre la Fiscalía. Eso no significa tampoco que cuando la defensa postula su propia teoría del caso, una suerte estadounidense justificante de una malversación de fondos, puede ser una legítima defensa, claro, medida de una excepción de procedencia de acción, hay cuestiones de sustantividad que a veces requieren de cierta probática, o que no ha habido afectación patrimonial alguna, en algunos delitos que se requiere esto, como el peculado o la colusión ilegal agravada, también tiene que introducir medios de prueba que finalmente acredite su postulación ante la jurisdicción. El derecho fundamental a la prueba es un derecho fundamental esencial, lo dice el Tribunal Constitucional. Yo lo he dividido en dos segmentos, la postulación investigativa y probatoria. La postulación investigativa es la que se produce o toma lugar en la investigación preparatoria. Una vez que se formalizó, no olvidemos que el proceso penal se inicia conforme la decisión que toma el fiscal o la fiscal según el artículo 336 del Código Procesal Penal. Ahí se inicia formalmente el proceso penal. Entonces, a partir de ello, el 337 y pico del Código Procesal Penal establece la posibilidad que las partes, sobre todo la defensa del imputado, y por qué no, también la defensa del actor civil y también de personas jurídicas, el Código de Administración de Personas Jurídicas,
lo que hagan es postular ante la Fiscalía la realización de ciertos actos de investigación, siempre que en rigor cumplan con la pertinencia y conducencia de utilidad para con respecto al objeto de la investigación, que para mí es el esclarecimiento de los hechos. Pero luego, en la etapa intermedia, se produce la postulación probatoria, tal de no solamente del Ministerio Público, su elemento acusatorio, artículo 349, sino también de las partes, sea de la defensa, el imputado de su defensa, como es el agraviado constituido o no por civil con su defensa, y lo que puede ser el tercero civil responsable también. Existe una posibilidad de prueba nueva, artículo 373 del Código Procesal Penal, especialmente algo que recién se conoció, o que no hubo accesibilidad informativa por ciertas circunstancias ajenas a la voluntad de las partes o del sujeto procesal. Esta es una dinámica probatoria muy importante, y cuando esa sentencia penal acusatoria 1/2017 de la Corte Suprema, y lo que ya se ha postulado ordinariamente hace mucho tiempo atrás, que se requiere certeza y convicción judicial para poder emitir válidamente una sentencia de condena. Sobre ello tenemos dos bases fundamentales. El principio constitucional de presunción de inocencia, que rige de manera amplia desde que se le impute a una persona la comisión de un hecho punible como autor o partícipe, y lo que significa que si luego de su actuación, que puede ser invocado por la defensa del imputado, sobre todo el encausado o el acusado, lo que se llama el indubio pro reo. La dubitación probatoria significa inclinar la balanza a favor del imputado. Entonces, luego del juicio oral público y contradictorio sometido a inmediación judicial, en principio solamente existen dos alternativas. O se emite una sentencia condenatoria o una sentencia absolutoria. Lógicamente, el 387 y pico del Código Procesal Penal regula una institución muy importante que se llama el retiro de la acusación. El fiscal es el persecutor del delito y es el pretensor punitivo. El persecutor que realiza actos de investigación, de dirección material del proceso, y llegado el momento, al final de la investigación preparatoria, con la concluye, artículo 342 del Código Procesal Penal, y una vez que concluye la investigación preparatoria, es que tiene solamente dos posibilidades: o solicita el sobreseimiento o formula su requerimiento acusatorio. Pero aún pese, y ahí me voy a la casación 760/2016, la libertad, que dice que para que el fiscal o la fiscal acuse se requiere certeza y convicción fiscal. Pero estamos en el juicio y pues esta actuación probatoria queda claro que esta persona no pudo haber sido la persona que mató a la víctima o la que ejerció estos actos de violencia o que se había apropiado esto bien, bajo las diversas figuras delictivas que tiene el Código Penal, la Ley Penal Especial. Yo retiro la acusación, vayamos a ver si el juez está o no de acuerdo, el juez de juicio, si está directamente, ya emite un auto de sobreseimiento, si no está en duda, lo lleva en consulta ante el fiscal superior, el fiscal supremo, dependiendo de las competencias y los aforos de los imputados. Entonces, este marco importante que fija que el debido proceso penal significa que se realicen con todas las garantías en la persecución penal del Estado. Evidentemente, lo que hemos señalado categóricamente en este Código Procesal Penal de 2004, esta suerte de combinar o armonizar eficacia, eficiencia y lo que son las garantías. Esto tiene que ir de la mano y no estoy de acuerdo con persecuciones penales que fuerzan las cosas, los tipos penales como organización de delinquir, banda criminal, etcétera. Esto no va de bien buena en buen camino. Entonces, la sentencia va a ser única y estrictamente al final de un juicio oral, en principio, o un juzgamiento conforme ya lo dice el Código Procesal Penal, que tiene tres etapas: la investigación preparatoria, la etapa intermedia y el juzgamiento. Sin embargo, sabemos que existe la alternatividad procesal. Ya de tiempo atrás, y lo que hace este Código Procesal Penal en 2004 es sistematizar y compaginar en un solo título, libro, disculpe, me parece, libro creo, lo que es la justicia penal consensual, lo que es la terminación anticipada del proceso, lo que significa la colaboración eficaz, y en el 372 tiene la conformidad. Son mecanismos de consenso, de negociación, lícita, no ilícita, se pone de acuerdo la fiscalía con la defensa del acusado o el imputado y llegan a un acuerdo. Entonces, pues sabemos que el Código Procesal Penal permite que se vaya a una terminación anticipada del proceso hasta antes de que la fiscalía formule su acusación. Sin defecto ya de las otras posiciones, yo me sumo a ella, a pesar de un acuerdo plenario de la Corte Suprema, de que en la etapa intermedia aún puedan promoverse
determinaciones anticipadas. Porque hasta el final tiene que haber siempre la viabilidad de las válvulas de escape, el consenso de la transacción, siempre lícitas, siempre conforme al principio de legalidad, y esto de una conclusión anticipada o temprana del procedimiento, y esto permite una justicia más rápida, más eficaz, sentencias condenatorias, que de una vez por todas se le pague a la víctima, la reparación civil y que con respecto al imputado se le reduzca la pena. Entonces ahí puede haber una sentencia de determinación anticipada del proceso que no va en un juicio oral. Dicho esto de la siguiente manera, el escenario connatural para que se emitan sentencias condenatorias es el juicio oral. No, eso sí, la excepción es la terminación anticipada del proceso, porque es antes que se desarrolle el juicio, inclusive antes de la etapa intermedia. En el caso de las sentencias absolutorias, única y estrictamente luego de un juicio oral por el contradictorio sometido de mediación judicial. No hay otra opción. Si ahí van a una terminación anticipada del proceso, donde queda más que claro que ese hecho no constituye delito, más aún ahí, y a pesar de que tenía un pésimo abogado, porque cómo es que un abogado va a estar haciendo negociaciones con la fiscalía sobre un hecho que no constituye delito, está de más ese abogado o esa abogada, pero el juez lo advierte y puede dictar el sobreseimiento de la causa. Esto es algo distinto. Entonces, también es una resolución judicial. La Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Código Procesal Penal establece que existen, sobre todo las más importantes, dos resoluciones: autos y sentencias. Sentencias de casación, de apelación, está muy bien. Entonces son autos y sentencias. Entonces, vuelvo a reiterar, las sentencias condenatorias de manera genérica, podemos decir, solamente puede ser producto de un juicio oral público contradictorio sometido a mediación al final. Puede haber sentencias anticipadas, condenatorias, sin terminación y de una forma muy, muy especial, y un cuaderno aparte también, lo que es la colaboración. Pero en el caso de las sentencias absolutorias, solamente pueden ser luego de un juicio oral público contradictorio sometido a mediación judicial. Lo otro es que cuando hay un cierre de la persecución penal, un closer, antes de llegar al juicio, bueno, excepcionalmente en el juicio activo de la acusación, lo que va a emitir el órgano jurisdiccional es un auto de sobreseimiento, sea en la investigación preparatoria o en la etapa intermedia. Fíjense, el Código Procesal Penal del 2004 establece, el artículo 339.1 o 2, que una vez que una de las consecuencias que tiene la formalización de la investigación preparatoria, ¿cuál es su consecuencia? El fiscal o la fiscal pierde la posibilidad de archivar el caso, la denuncia. Sabemos que si estamos en una denuncia en ciernes, en una investigación, diligencias preliminares, una de las alternativas que tiene él o la representante del Ministerio Público es archivar la denuncia. Ha hecho no constituye delito, hay un tema que tiene que iniciarse en la vía extrapenal, que eso es una cuestión previa. No he identificado a nadie como autor o partícipe, y puede ser un archivo provisional. O no se cumplen las condiciones que se exigen conforme al artículo 336 del Código Procesal Penal para que se formalice una investigación preparatoria y no se olvide que se inició el proceso. Pero una vez que se da inicio el proceso penal, 339 y pico, el principio de jurisdiccionalidad, el cese de la persecución penal solamente puede ser producto o consecuencia de resultado de una decisión, resolución típicamente jurisdiccional. El cese de la persecución penal puede ser a través de resoluciones, autos y sentencias. Los autos de sobreseimientos, las sentencias condenatorias absolutas. Todo se define en el cese, porque obviamente se le condenó. Obviamente luego vamos al voto. Se supone que el proceso penal tiene tres etapas. Tiene la investigación preparatoria, etapa intermedia y el juicio oral o el juzgamiento. Casaciones de la Libertad 2008 y casación Ancash 2012. Las diligencias preliminares forman parte de la investigación. Creo que eso lo tenemos clarísimo, ¿no? Entonces, el proceso penal, si es que llega a los juicios orales, no todo investigación o persecución penal va a llegar a un juicio oral. En alguna etapa preliminar puede haber archivos de la fiscalía, pero una vez que se formalice investigación preparatoria, puede haber autos de sobreseimientos. O lo que hay una terminación anticipada del proceso, donde el juez o la jueza de investigación va a emitir una sentencia de determinación anticipada condenatoria. No necesariamente va a ir al juicio.
Pero si es que se llega al juicio, obviamente, y si hay una realización de la justicia en términos condenatorios o absolutorios, es lógico que siempre va a poderse imponer. También los autos, evidentemente. Sabemos todos nosotros que la persecución penal del Estado al final puede significar la imposición de penas privativas de la libertad, y vaya que tenemos unas muy largas, muy duraderas, que puede ser pena de cadena perpetua, 35 o 30 años, por ejemplo, en los delitos sexuales, feminicidio, extorsión y calles. Delitos cometidos por bandas y organizaciones criminales. ¿O no? Y obviamente se pueden producir lo que son detenciones preliminares judiciales, prisiones preventivas, incautaciones, pueden producirse medidas limitativas de derecho, todas un abanico de posibilidades que afecten y restringen derechos fundamentales, sobre todo en principio del imputado. Vamos a ver con el tercero civil responsable, por lo que se llama este llamado testigo importante. Entonces, si de por medio está la libertad, de por medio están derechos fundamentales, hay que ver siempre la posibilidad de que se pueda recurrir estos autos y estas sentencias. Lógicamente, cualquiera de ustedes que está en esta exposición, como creo que 60 y pico, voy a decirme que la impugnación no solamente es viable en los procesos penales, sino también los constitucionales. Corpus, procesos laborales, contenciosos administrativos, civiles stricto sensu, comerciales y otros por ahí que no recuerdo. Son muchos los procesos judiciales de diversas ramas o especialidades. Pero creo yo que la impugnación en materia penal cubre una posibilidad muy importante. El debido proceso penal, de cierta manera, vamos más allá de la teoría del proceso que puede incluir el civil, penal, inclusive el laboral, digamos, no sé si tanto el constitucional. Eh, pero cuando ya estamos en la persecución penal del Estado, estamos ante intereses demasiado sensibles. Por un lado, solamente están las libertades de esta persona, sus derechos fundamentales, el imputado, los imputados, cuando hay pluralidad de ellos, sino también, por otro lado, obviamente está el interés social en la persecución del delito. Es evidente que el interés social en la persecución del delito tiene que ver con la naturaleza social de los bienes jurídicos que son objeto de protección en el derecho penal, en el Código Penal y las leyes penales especiales. Y ese interés social en la persecución del delito, quien la asume o lo asume es el Ministerio Público. Él o la fiscal asume la defensa y representación de la sociedad y asume la titularidad del ejercicio de la acción penal. Por lo tanto, ante una sentencia absolutoria, ante un auto de sobreseimiento, quien va a imponer, con naturalmente hablando, porque no solamente va a resultar siendo así, es el Ministerio Público. Pero ya vemos que hay una suerte de particularidad en cuanto a las facultades recursivas del Ministerio Público que podrían alcanzar inclusive a favor del imputado. Resulta un poco alucinante, ¿no? Pero el 409 y pico del Código Procesal Penal establece la posibilidad que se puede impugnar a favor del imputado al Ministerio. Obviamente que en el proceso penal no solamente tenemos al imputado, su defensa y a la fiscalía, sino por otro lado existe también el agraviado constituido actor civil, y si agraviado constituido o actor civil tiene la posibilidad de impugnar una sentencia absolutoria. Claro, el problema se produce cuando no impugna el Ministerio Público una sentencia absolutoria porque el pretensor punitivo y realiza la persecución penal del Estado, el principio acusatorio significa la fiscalía. ¿Hasta dónde puede llegar el agraviado o no constituido en actor civil en una impugnación de una sentencia absolutoria, un auto de sobreseimiento, cuando no se impugna la fiscalía, el asunto se complica? Porque obviamente hay una lógica y una metodología en el proceso penal con respecto a la titularidad de los derechos que son finalmente objeto de pretensión. Una cosa es la pretensión punitiva de la fiscalía y otra cosa es la pretensión resarcitoria de la víctima constituida en un actor civil. Inclusive, el mismo Código Procesal Penal establece que esta titularidad en principio la tiene también la fiscalía, pero cesa esa legitimidad cuando ya hay un agraviado que se constituye en actor civil. Es importante decir esto, ¿no? Porque el derecho al recurso es un derecho fundamental que tiene que ver con el debido proceso. Y esto lo tenemos en el numeral primero del título preliminar del Código Procesal Penal, el derecho a recurrir o a una segunda instancia. Tiene que ser para todos los sujetos procesales, no solamente al imputado y su defensa, sino también
al agraviado y también al actor civil, al tercero civil responsable y obviamente a la fiscalía. Es evidente porque tiene que haber igualdad de armas. No puede haber igualdad de armas cuando se diga que solamente se puede imponer uno y otro. Por eso que este Código Procesal Penal, de cierta manera, tiene ciertos defectos, a sistematicidades. Hicimos un análisis en un plano jurisdiccional de la Sala Penal Nacional en, no sé si fue septiembre o agosto del 2023, y es interesante ver que ustedes revisan en etapa intermedia la excepción de procedencia de acción solamente puede ser impugnada cuando es declarada fundada por parte del Ministerio Público. Sin embargo, cuando es declarada infundada por parte del juez o la jueza de investigación preparatoria etapa intermedia, no puede ser impugnada. Eso realmente vulnera el derecho de igualdad. O sea, ¿por qué solamente se le va a dar esa legitimidad al Ministerio Público y no a la defensa del imputado? Las cosas a veces, positivamente hablando, no están categóricamente cerradas. ¿A qué me refiero yo? Porque la misma Corte Suprema, en algunas casaciones, ha admitido la posibilidad de que se pueda impugnar una desestimatoria en etapa intermedia de una excepción de procedencia de acción. Esto es cuando la excepción de procedencia de acción es declarada infundada. Se declara fundada, disculpen, fundada, el que impugna es el Ministerio Público. No está obligado a obligar a impugnar, ese es otro asunto, ese es otro kit. Entonces creo yo que es importante que en los procesos penales se puedan impugnar las resoluciones, los autos y sentencias en mérito a la naturaleza jurídica o los bienes jurídicos que pueden verse afectados por todos los sujetos procesales, principio de igualdad de armas y por una cuestión muy importante, los seres humanos somos infalibles, todo lo contrario, todos no somos seres imperfectos, pueden producirse errores, claro que hay errores y otras son las prevaricaciones judiciales, sobre todo, puede haber fiscales, pero lo más preocupante son los judiciales. Entonces, los errores forman parte de la vida del ser humano. Si los errores forman parte de la vida del ser humano, también el juez o los jueces siguen siendo, por más que sean magistrados, siguen siendo seres humanos. Nadie se despoja de su calidad de ser humano, sea por la función que ejerce. Aquellos que piensan que porque tienen un cargo y son muy mediáticos, se creen que están por encima del bien y el mal, están en otra nota, están en la estratosfera, están en Marte, son unos marcianos. Todos los seres humanos, y lo único que tiene que ser humano es también corregir. Para no, tu error tienes que admitirlos. Aquellos que no admiten sus errores, creo que están pésimos. Están pésimos porque si no admiten, no puedes corregirlos. Entonces, los errores judiciales. Evidentemente, en el marco de una sentencia condenatoria o absolutoria, se va a aplicar la ley o no a inaplicar, porque estos hechos no constituyen tal delito, son atípicos, una causa de justificación, no cumple con una condición objetiva de punibilidad, dicen que este acto, como está dicho, no puede ser un hurto agravado, estoy en mi posición, porque el objeto material del delito no supera los 10% de una OIT, que vendría a ser 515 soles, etcétera. Hay criterios interpretativos, ¿no? Entonces, ¿saben a lo que me voy a referir? Fíjense, porque la ley penal y también la ley procesal penal, antes de ser aplicada, requiere ser interpretada. Interpretar significa buscar los alcances, la ratio de la norma, buscar su axiología. Evidentemente, en derecho penal existe un límite, que es el principio de legalidad. El nulo crimen nulo poena sine lege, el nulo actio sine lege en el ámbito del derecho procesal penal. Entonces, las leyes penales sustantivas, las leyes procesales penales, requieren de ser interpretadas, los plazos finalmente de las investigaciones, de las prolongaciones, etcétera, etcétera, ante la gran cantidad de reformas que se producen en nuestro Código Procesal Penal. Vaya que en diciembre fueron bárbaros cambios, fueron descomunales e inconstitucionales muchos de estos, que quieren despojar al Ministerio Público de la conducción de la investigación y dárselo a favor de la policía. Con eso todos perdemos. Pero no es el momento de hacer un análisis o un examen, un desarrollo sobre estas reformas legislativas que se dieron de decreto 16, 4, 5, 11 y 10 en diciembre del 2023. ¿Ok? Entonces, en un ámbito de una resolución judicial, sobre todo, y autos también judiciales,
hay que observar una debida interpretación y aplicación de la ley penal y la ley procesal penal. Y a su vez también hay que garantizar algo muy importante, el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. No se pueden permitir estados de interpretación. Que no se viabilice que una persona pueda ejercer su defensa, defensa material y defensa técnica. Obviamente el mismo derecho a recurrir. Que pueda contar siempre con su abogado defensor y participar en ciertas diligencias investigativas. Que la fiscalía no incluya actos de investigación cuando ésta ya se culminó. Que no se pueda pedir la prolongación de la prisión preventiva cuando el plazo originario ya venció. O sea, existen procedimientos, existen formalidades que tienen que cumplirse. El Código Procesal Penal, en los artículos 150 y 51, me parece, regula lo que son las nulidades absolutas y las relativas. Las absolutas es cuando no se ha realizado conforme a lo prescrito por la ley, se han observado las garantías de debido proceso y la tutela procesal efectiva, por ejemplo, cuando no ha estado presente la fiscalía en una audiencia y la persona no ha tenido ni el mínimo grado de defensa, ¿no? Estados puros de indefensión, aunque ya se ha visto conforme a lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, que inclusive puede haber indefensión con abogado presente, de todo puede haber. Entonces, ¿qué tiene que garantizarse? La debida interpretación de la ley, su debida aplicación. De cierta manera también en civil, ¿no? Y el debido proceso y la tutela procesal efectiva. Es tan así importante las garantías del debido proceso y la tutela procesal efectiva, pues si ustedes revisan las prescripciones legales procesales penales con respecto a las impugnaciones en casación y en apelación, permite a los tribunales de segunda instancia a revisar aspectos que no han sido postulados por las partes impugnantes. Hay un principio básico y esencial en toda la teoría de la impugnación en los procesos judiciales. ¿Cómo se llama? El principio de congruencia. Tantum appellatum quantum devolutum. Los jueces de alzada no pueden ir más allá a lo pedido por las partes. Sin embargo, en los procesos penales la impugnación viene a cubrir algo muy importante, porque obviamente de por medio están las libertades de las personas, sus derechos fundamentales y también el interés social en la persecución del delito, por un lado y otro lado. O sea, que ni se piense de que este Código Procesal Penal solamente quiere viabilizar garantías al imputado. No, también a la víctima, constituido o no en actor civil. Y al tercero seguir, no, por eso les digo, sobre todo a la víctima. Y obviamente también lo que significa entregar todas estas facultades al Ministerio Público, que es el representante de la sociedad. Por lo tanto, en el ámbito penal surge esta suerte de particularidad que no se da, creo que en el ámbito civil. Yo no soy civilista, si estoy diciendo algo que me estoy equivocando, por favor lo corrijo. Que los jueces o las juezas de segunda instancia de tribunales de alzadas puedan finalmente revisar cuestiones de forma del debido proceso, la tutela procesal efectiva, pese a que no han sido postuladas por las partes impugnantes, quiere decir que pueden hacerlo de oficio. De oficio pueden hacerlos los tribunales de alzada, los tribunales de segunda instancia. ¿Por qué? De por medio está el debido proceso penal. En los últimos tiempos, y cuando leí hace muchos años atrás, Enrique Bacigalupo, un gran tratadista español, creo que en presencia en nuestra Argentina, que significaba el debido proceso penal, porque el debido proceso es una institución continente, el Tribunal Constitucional de hace muchos años atrás, pero ya con estas particularidades lo que significa el debido proceso penal. Eso dejémoslo de lado. Entonces, es sobre este marco preliminar, preámbulo, que yo quería dar inicio a lo que significa impugnación y ejecución de sentencias. Lo que es una sentencia condenatoria, obviamente lo que es una sentencia absolutoria. La sentencia absolutoria te absuelve de los cargos a esta persona. Claro que sí pueden ser diversos hechos, pluralidad de delitos, porque es que lo absuelvan como uno. No. Pero supongamos que es una absolución total, evidentemente sale fuera de la persecución penal y se levantan todas las medidas coercitivas que están en su contra, que se encuentran grabados sus bienes o su propia libertad vía a una prisión preventiva.
Obviamente, la sentencia absolutoria tiene que retomar todo, recobrar todos sus derechos, que puedan verse mermados o restringidos. En cambio, distinto es totalmente una sentencia condenatoria. Fíjense, y creo que debía haberlo señalado antes, es conforme lo que les estaba sosteniendo a ustedes, de que a resultas de un juicio oral público y contradictorio sometido a inmediación judicial, es que el juez o los jueces van a llegar a una resolución final absolutoria condenatoria. Pero creo que cuando se trata de condenatoria, este tiene que ver el Código Procesal Penal colombiano, también llevado al modelo acusatorio, que primero definamos la materia del delito y la responsabilidad penal del imputado como autor o partícipe. Esto es, una vez que ya está acreditado esto, probatoriamente nos vamos a lo otro. ¿Cuál es? La determinación e individualización de la pena. ¿Ah? Que tiene que basarse bajo el principio de culpabilidad, los principios de proporcionalidad, razonabilidad, los principios preventivos generales y preventivos especiales de la pena. Y razonabilidad creo que también lo dije. Entonces este es un punto importante, porque una sentencia condenatoria puede tener diversos extremos. Uno es que se le declara penalmente responsable de haber cometido un delito de violación, de extorsión, sicariato, feminicidio, parricidio, etcétera, homicidio culposo. Esto significa la imposición de una pena. La pena puede ser privativa de libertad o pena suspendida, suspensión de ejecución de la pena, reserva el fallo condenatorio o exención de pena. Pues no necesariamente va a ser efectiva. Luego tiene la reparación civil a favor del agraviado que esté constituido en actor civil. Una sentencia condenatoria también puede llevar consigo una inhabilitación. Son respecto sobre todo a cargos públicos, cuando se han cometido cohechos, peculados, malversaciones, también oficios o cargos en el campo en el centro de los homicidios o lesiones culposas, la, la patria potestad, coratela, tutela, que son cometidos por padres, ascendientes, descendientes, etcétera, que tienen un arraigo sobre una persona, las inhabilitaciones. Entonces, una sentencia condenatoria tiene diversos extremos. Claro que no necesariamente va a llevar una inhabilitación, siempre va a tener una reparación civil. Distinto es que pueda haber reparaciones civiles, sentencias absolutorias y autos de sobreseimiento, conforme lo dice creo el 11.3 o 12.3 del Código Procesal Penal. Son varios extremos. Entonces, imagínense cuando hay también consecuencias accesorias al delito que recaen sobre personas jurídicas, cuando también hay incautaciones con decomisos. O sea, hay varios extremos que pueden haber una sentencia condenatoria que resulta importante y trascendental advertir cada uno de ellos a la luz de las diversas resoluciones judiciales condenatorias que pueden darse sobre todo cuando se trata de pluralidad de imputados, cuando se cometen a través de empresas, cuando se trata a través de organizaciones criminales o bandas criminales, etcétera, etcétera. Entonces, las sentencias condenatorias tienen diversas aristas y puede ser que solamente se impugnen unas y no todas. El hecho que pueda definir en segunda instancia que no hay responsabilidad penal puede ver categóricamente que sea responsabilidad civil. Ojo, una cosa no lleva necesariamente a la otra. Ya tiempo atrás fuimos ya de la posición, y lo que vimos en la parte general, que no podemos apelar a una teoría de unidad del ordenamiento jurídico, que la antijuricidad penal es distinta a la antijuricidad civil, y entonces esto que el Código Procesal Penal puede tener a la acción civil como una pretensión autónoma. Inclusive la acción civil sigue sus propios plazos prescriptorios de caducidad conforme el Código Civil, porque la reparación civil y la tutela civil, no sé de dónde, acá sacaron algunos, que la reparación civil tenía naturaleza penal. Esto es insostenible por donde se le quiera ver. Ok, entonces fíjense los alcances de una sentencia condenatoria, una absolutoria, pongamos que esa absolutoria tenga reparación civil, por ejemplo. Es lógico que en esos casos pueda el imputado impugnar ese extremo. No sea tan tonto, creo que sea su abogado que va a impugnar la sentencia absolutoria, la absolución. Obviamente la absolución la va a impugnar seguro el Ministerio Público y también en su caso puede serlo el agraviado constituido o no en actor civil. Dicho esto, vamos a manejar un marco de unas diapositivas que se llama recursos impugnatorios en el Código Procesal Penal.
Por favor, me dicen si están viendo la diapositiva. ¿Está ok? ¿La están viendo? Sí. Recursos impuna. Edson Reupo. Y está Edson, ¿no? De tiempo, ¿no, amigo? A ver. No sé si nos amigos nuestros EPOCAP ya quieren permitir que nuestros amables participantes quieran formular, dar algo. No tengo ningún problema. No sé qué Sí, dicen nuestros doctor, amigos de EPOCAP. tenemos la participación de Edson Reupo, por favor, adelante, Edson. ¿Puede activar su micrófono? Sí. Gracias, doctor. Buenas noches. Hola. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Agradecerle por la excelente ponencia, doctor. Una consulta, por ejemplo, con respecto a una sentencia condenatoria, se establecía pues de que el plazo es a partir del tercer día que ingresa a la casilla electrónica, pero he visto una jurisprudencia donde es al momento de que es notificado al domicilio real de la parte sentenciada. ¿Qué pasaría si en la misma semana que ha sido sentenciada esa persona, ya lo notifican al abogado defensor y después de 2 meses es que recién es notificado su domicilio real? La pregunta es, ¿a partir de ese momento la defensa técnica tendría plazo para poder interponer este recurso de apelación, doctor? Esa es la primera ¿A pregunta. partir de cuándo me dices de su notificación de su domicilio real? Creo que Sí, me dijiste, después de 2 meses, doctor. ¿cómo que después de 2 meses? Sí, es que lo que pasa es que a veces sucede eso, doctor. O sea, notifican al abogado defensor en la semana, por ejemplo, lo condenaron el día lunes. Ya, el jueves o viernes ya ha sido notificado a la casilla electrónica del ¿Ya? abogado defensor. Y después de 2 meses, recién lo notifican a su domicilio real. Entonces, que la pregunta es, ¿desde cuándo se haría contabilizar? Desde el momento de que recién ha sido notificado al domicilio real de la parte sentenciada. Yo creo que sí, pues, porque imagínate si va a ser el otro domicilio. Creo que no tendría mayor sentido. Imagínate que sea. Es una apelación de sentencias, te refieres, ¿no? Sí, Sentencia sí, claro, sentencia condenatoria. que va de 2 meses. No creo que sea esto viable, estimado. Creo que tiene que ser con la primera notificación. Imagínate esto después de 2 meses, una barbaridad. Si hay ciertos defectos en las casillas, en las notificaciones, es otro tema. Pero yo creo que es una cuestión que debe, en todo caso, ponerse coto o manejar con las organizacionales de administración del Poder Judicial, porque creo que no me resulta válido de que esté notificando después de 2 meses. Obviamente no creo que esto significa que el que le notifica después de 2 meses recién ahí impugne. Yo creo que a la primera que te tomas conocimiento, ya con ello ya tienes que emitir tu recurso impugnatorio, ¿no? Antes era Claro. interesante con el Código de Procedimientos Penales, y disculpa que te corte lo siguiente, ¿no? Porque en la lectura de sentencias se preguntaba a las partes si es que querían o no impugnar. Decían, me reservo el derecho o impugno. Pero luego, con la reforma del artículo 300 del Código de Procedimiento Penal, 301, señalaba que había que fundamentar la impugnación en un plazo de 10 días. De 10 días. Ah, Edson, algo querías decir. Sí, Sorry. doctor. Y la siguiente, por ejemplo, he visto de que no es uniforme esto acá en todo el país. Por ejemplo, el artículo 383, el numeral 2, señala de que no son realizables los documentos o actas que se refieren a la prueba actuada en la audiencia, ni a la actuación de esta. Todo otro documento o acta que pretende introducirse a juicio mediante su lectura no podrá introducirse, no tendrá ningún valor. Entonces, de que hay algunos colegiados, por ejemplo, si Fiscalía, dentro de las documentales, el acta de intervención policial, el registro personal, si ya llega el efectivo policial, ya no se oralizan ya, en virtud de este artículo. No es que ese órgano de prueba ya ingresó esa Ya, información del registro personal, el acta de intervención policial, todo eso. Pero hay otros colegiados en otro país, en otro lugar, perdón, en el norte, ya. donde a pesar de que viene este órgano de prueba, también oralizan. ¿Cuál es el criterio en sí o cómo se debería interpretar el 383 en el numeral 2? Porque conversando con otros colegas de otros lugares del país, también ciertos colegiados hacen
ambas posturas, ¿no? Que le estoy indicando lo hacen, pero ¿cuál sería la correcta, doctor? Gracias. Es que ya es un tema de postura, de criterio, ¿no? ¿Cuál es la postura correcta? Porque tú hablaste de dos posiciones, una que introduce directamente con el órgano de prueba, ¿no? Claro, si habiendo el órgano de prueba, ya no se oraliza, ya no se oraliza el acta de intervención, ya no se Claro, oraliza. si este ya está participando en la policía, entonces ya para. Claro, y otros de que a pesar que llegan, igual lo realizan. ¿Cuál es lo correcto ahí, doctor, en el 383 numeral Yo creo 2? que si ya el órgano de prueba, ¿ya para qué? Si ya el órgano de prueba lo está introduciendo. ¿Y eso sería motivo, doctor, de una pretensión nulificante? No sabía decirte que esto trae la nulidad si no se actúa de la manera que acabamos de mencionar. ¿Ah? Perdón, perdón. ¿A qué te refieres? ¿Sería nulidad en qué sentido? En el Cuando no se sentido, conforme lo que acabamos de decir. claro, en el sentido de que a pesar que llegó este órgano de prueba, igual lo realizan y dentro de la sentencia valoran todos esos documentales, el acta de intervención policial, el registro personal, a pesar de que vino el efectivo policial Y y el efectivo introdujo. policial los está introduciendo. Ese es un órgano de prueba. ¿Y para qué? Tiene Para, sentido. claro, ¿no? O sea, podría ser motivo de nulidad, doctor. Sí, no, pero sí, ya eso, lo que lo vea. Pero la nulidad, ¿quién la resuelve? ¿Es ante el mismo órgano o me estoy equivocando? No, o sea, apela la sentencia, por ejemplo, que lo hayan condenado. Apelo, mi pretensión no es revocatoria, Esas sino resoluciones son interlocutorias, estas pueden ser objeto de solamente reposición o de consideración, o también pueden ser, todas pueden ser apelables, creo que no. ¿Ah? Ojo, fíjate lo que dice el Código Procesal Penal al respecto. No sé si lo puedes revisar, Edson. sí, sí, ¿Qué tengo. resoluciones pueden ser apelables dentro del desarrollo de la audiencia, por favor? Creo que no todas. No todas, me parece. A ver. Mientras Claro. mientras lo podemos ir escuchando, por favor, busca ese punto, por favor, Edson. ¿Qué resoluciones pueden ser apelables? Y vamos escuchando a Javier Yauris, que me parece también haberlo escuchado antes, por favor. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias. Quería comentarle un caso. ¿Qué pasa cuando pasa a juicio oral un, un caso, por la redundancia, pero con defectos este, previos de técnica jurídica, ¿no? ¿Qué pasa si el abogado presenta de forma errónea o sin técnica legislativa medios probatorios y a raíz de eso, en la etapa intermedia, el requerimiento de acusación, el juez te dice, ¿sabes qué? Está mal presentado, no te lo admito. Y por ende Pero está pasas a mal juicio oral. presentado, ¿a qué te refieres propiamente? Medios probatorios. Pero haber presentado deficientemente. O sea, por errores de técnica legislativa, no lo presentó adecuadamente y por ello el juez no acepta, digamos, los medios probatorios ofrecidos. Error de técnica legislativa. ¿No? ¿Me escucha? No, disculpa. ¿A qué tipo de errores son de las partes que presentan los medios de postura, los medios de prueba? ¿Me escuchó, doctor? No, no se escucha bien. A ver, ¿me escuchas? Ahora sí. ¿A qué tipo de errores te refieren? ¿Por qué no interpone de manera correcta este medio? No sé, ¿en qué sentido? Esa es la parte que no te entiendo. Por falta de actualización, porque era un abogado ya veterano y estaba trabajando, creo que con técnica legislativa de antaño y no con la actualizada. Entonces no utilizó los términos adecuados o no, Sí, pues, pero los términos no adecuados yo creo que el juez puede reconducir el derecho al que corresponda cuando son invocados de manera deficiente, equivocada, eso lo dice en Jura Novia et Curia. El ah, juez puede integrarlo, hay una casación interesante, porque pero si ese no es lo el que hizo la criterio, defensa del imputado fue solicitar el sobreseimiento del extranjero. exacto, ¿Cómo dices? exacto, Disculpa. pero no fue aceptada por ese defecto, digamos, en el uso de técnica jurídica. Y el caso Bueno, pasa, digamos, a juicio oral. Y el detalle ujú. está, entonces, qué o cómo en etapa de juicio oral se podría pedir que se presenten o que se admita medios probatorios, ¿no? Ya que Yo la leí etapa en el intermedia no se trató.
Yo lo diría en el 373, pero el 373 no solamente es nueva prueba al que recién se conoce, sino lo que fue indebida e injustificadamente inadmitido, el 373, ante argumentos falaces, argumentos y ritos deficientes de parte del juzgador de etapa intermedia. No sé si me dejo entender. Que eso pueda ser postulado porque se está afectando el derecho fundamental a la prueba conforme lo ha reconocido el Tribunal Constitucional ya hace tiempo atrás. ¿Ok? Entonces yo creo que Interesante. esta sustentación que no es suficiente, que lo que está haciendo es trabando, obstaculizando lo que es la tutela procesal efectiva, pueda ser objeto de una revaloración por parte de los jueces de instancia, de juicio, y pueda ser admitido ese medio de prueba. Porque fíjense que va a ir casi huérfano, calato, desnudo, esta defensa del imputado. Exacto, exacto. Espera. Entonces, de todas maneras, ¿eso se considera o queda a criterio también del juez? Sí, yo creo que sí, ¿no? Y que aún así sigan para adelante, lo condenen, esa puede ser para mí una causal de apelación. Y que aún así le confirmen la sentencia puede ser una causal de casación, ¿no? Y en Casación caso de es... que la sentencia pueda ser, digamos, ok, la condena, en la apelación, o además de la apelación, ¿qué otros recursos se podría presentar en todo caso? No, ¿O de pues qué forma? ¿No? de la condena solamente hay recurso de apelación. Y después de la apelación, lo que te queda es la casación, siempre y cuando ocurran las causales. Los otros no hay más. O sea, el otro es el recurso de revisión. Tal revisión, la casación son excepcionales. La queja es para forzar los recursos de apelación y de casación. No existen más. Y otras son las nulidades que pueden presentarse dentro de las instancias correspondientes, ¿no? Los recursos de las nulidades. Pero las nulidades están dentro de las apelaciones y de las casaciones. Revísenlo, justo lo vamos a ver ahorita. Por eso, por favor, les pediría dejar un poco la intervención para dar lectura a los preceptos más importantes de la información. Ok, ¿Ya? gracias. A ver, obviamente, vuelvo a reiterar, el tiempo no es mucho el que tenemos. Yo igual, sin ningún problema, a nuestros amigos y amigas de Campo, enviarles el material que resulte siendo interesante para estos temas de la impugnación y de la ejecución de la sentencia. El fundamento del derecho a la primera instancia radica en la fiabilidad humana, es decir, la posibilidad de incurrir en error los órganos que imparten justicia. Otra cuestión son las impugnaciones a las decisiones fiscales. De ahí que se señale que la impugnación se constituye una garantía del proceso penal contra la arbitrariedad, contra el abuso. Los recursos impugnatorios en el Código Procesal Penal son reposición, directamente cuestiones de mero trámite, penas, articulaciones. La queja, que viene a forzar un recurso de apelación o un recurso de casación para poder viabilizar su admisibilidad, porque una cosa es su admisibilidad, su estimación o luego su estimación por el fondo. La apelación, casación y acción de revisión, la casación y la acción de revisión puede finalmente, de cierta manera, afectar la cosa juzgada. Porque yo les digo algo muy importante, la cosa juzgada se obtiene con una doble conforme de culpabilidad, por ejemplo, las sentencias condenatorias, o una doble conforme de absolución. La segunda instancia se cumple estrictamente con la apelación, por si acaso. La casación es excepcional, y mucho más excepcional es la acción de revisión. La doble instancia se cumple estrictamente con el recurso de apelación. A ver, resoluciones objeto de reposición son tres clases de procedimental. La primera se encuentra terciariamente en el numeral primero al 415 del Código Procesal Penal. Acá se dice, el ámbito, recurso de reposición, procede contra decretos a fin de que el juez le examine nuevamente la cuestión. Son cuestiones de mero trámite o mero impulso procesal. Apelación de autos, declara inadmisible el recurso por hacer objeto de recurso de reposición. 415. 415. Trámites de apelación de sentencia, pero disculpen. Quiero entrar a estos de acá primero, ¿ya? No sé si lo tengo acá. No. Lo que pasa es que la parte general, ya creo que me había complicado un poco, no lo tengo acá. Pero igual vamos a ir con algunos fundamentos que resultan importantes. Esta es la apelación de sentencias. Cumplida la absolución de agravios o vencido el plazo para hacerlo si la sala penal superior estima inadmisible el recurso por rechazarlo del plano.
Caso contrario, comunicar a las partes que puedan ofrecer medios probatorios en el plazo de 5 días. El auto que declara inadmisible el recurso podrá ser objeto de la oposición que se tramita conforme el artículo 15, el artículo 415 del Código Procesal Penal. Sobre esto hay algo importante que sí quiero compartir con ustedes, ¿no? Yo tengo a la mano la casación 7675 2016 ICA. Ustedes saben que existen lo que son las pruebas personales, pero antes de eso debo decir lo siguiente. ¿En la apelación hay actuación probatoria? En las apelaciones, ¿hay? Yo creo que puede haber de manera excepcional. Puede solicitarse finalmente la actuación de ciertos medios. Puede decirse que hay un juicio. Y esto es una cuestión muy importante con respecto a las pruebas personales. Se dice que las nuevas pruebas personales, como la testifical, la única mediación es aquella que se goza al tribunal de instancia. Tribunal de instancia. A quien corresponde su valoración conforme a los principios de oralidad y su consecuencia, la inmediación, debiendo prevalecer esa valoración salvo que se evidencie un fallo de razonamiento lógico en el proceso inductivo del juzgador de instancia o cuando por el mismo se establezcan afirmaciones o conclusiones arbitrarias absurdas. Pues lo mismo debe decirse cuando se trata de la prueba pericial. A ver, ¿dónde es que nosotros controlamos la correctitud, si se quiere decir, la sustantividad de los autos y sentencias? ¿Bajo qué premisa? ¿Bajo qué exigencia? ¿Cómo se llama? La debida motivación de las sentencias. La debida motivación. ¿Puede el tribunal de instancia cambiar el valor de la prueba testifical? ¿De la prueba de la declaración del acusado o de la pericial? ¿Puede hacer eso? No puede. Para hacerlo tendría que nuevamente ser actuadas. Cuando hay evidente ilogicidad, patentes oscuras, zonas oscuras o grises o claroscuras, si se quiere decir, que invaliden la forma como irracional de que se ha valorado la prueba. De que ninguno de los testigos ha mencionado que el imputado bajo estas características podría ser la persona que no han condenado. Y aún así le han dado un peso o valor probatorio habiendo descrito a una persona que no se le parece en lo absoluto a la persona del imputado. Yo creo que eso es importante, lo que es la valoración de las pruebas personales en segunda instancia. Esto es el plazo de interposición, no hay muchas cosas que decir sobre esto. La resolución directada durante la audiencia, la seriedad de su principal característica, su resolución inmediata, con mayor razón si este supuesto se da durante la audiencia, porque la misma se resolverá en el mismo acto, por lo que no es necesaria ninguna suspensión de audiencia. Este es el trámite y procedimiento. Estos son los efectos devolutivos. Esta es la queja extraordinaria por proceso diferido. Yo creo que más de esto yo quiero mejor ingresar a otras diapositivas que yo los tengo por acá. Por favor, wait a minute, please. A ver. Acá debo tenerlo. Fíjese, fue importante en lo que es la precisión. Tenía que ver de cierta manera con lo que Edson habló en antes, el plazo para interponer el recurso de apelación en los procesos penales. Lo que determina el inicio del cómputo del plazo de la recepción de la copia de la sentencia debida leer previamente, no su sola lectura. A mí me refirió que es de insistir que como la comparecencia y la audiencia de lectura de sentencia facultativa, para las partes su incomparecencia no puede determinar la pérdida de la entrega de la copia de la sentencia leída, además que ya no puede recurrir o el plazo se compute al día siguiente de la lectura de sentencia. Esto último solo regirá si ese mismo día o en el mismo acto se entrega copia de la sentencia leída, unidad temporal y de lectura de sentencia y entrega de la copia de la misma a las partes. Y luego dice con la lectura íntegra
debe entregar las partes, las partes inmediatamente copia la aludida sentencia. El acto procesal de comunicación de la sentencia se perfecciona entonces cuando se facilita a las partes copia de la sentencia leída en audiencia, ¿no? Entonces, la ley en este caso asegura un plazo de 5 días para recurso de apelación de sentencias, sea que éstas estén presentes en la audiencia o que no lo estén, porque el plazo se cuenta del día siguiente de la entrega de la copia. La única diferencia es que la parte asistente al acto de lectura tiene 2 momentos, el de anuncio e interposición de recurso. Mientras que quien no concurre solo tiene un momento, interposición de un recurso debidamente fundamentado, ambos bajo la misma regla, es una cuestión que esté presente. Edson, no sé si estás ahí, ¿me escuchas, Edson Reupo? Edson, Edson, creo que Edson ya se desconectó. A ver, Cefocap, un favorcito, ¿podrías visualizarme los artículos primeros de la impugnación en el Código Procesal Penal? ¿Me escuchas de Cefocap? Sí, doctor, en un momento, por favor. Porque Edson solamente que quería que me dé una lectura y sobre esa lectura dar la interpretación, porque esos no están en esas diapositivas en antes que yo estaba transmitiendo a ustedes. Por favor, yo te voy a decir exactamente qué artículo del Código Procesal Penal es el que me interesa. O puede ser que yo lo baje de acá. A ver. Vamos a buscar acá, Código Procesal Penal. Procesal Penal. A ver. Yo creo que yo lo mismo lo puedo tener, ¿ya? Este es el EP, vamos a ver. Lo que me interesa son estos artículos. ¿Están viendo mi pantalla? Aún no, doctor. ¿No lo están viendo? No, doctor. A ver, wait a minute. Y quiero ir a finalmente la impugnación, pero a mí si me están viendo, yo le doy lectura y ustedes me van a escuchar. En todo caso, lo que te pediría a ti es lo siguiente, vamos a ir al artículo 400, al que me interesa es este de acá. A ver. A partir del 404 para adelante, me interesa el 404 al 40 al 412. Del 404 al 412. Eso es lo que me interesa. 404, si no yo lo bajo acá. 404, 12, vamos acá, copio, abro un archivo en Word, nuevo archivo, dame un segundo por favor, ya me meto con ustedes. Nuevo, new, hacemos el pegado correspectivo, vamos a pegar, actualizar ahora, no, esto no me interesa. Vamos a grabar este archivo. Ahorita entro con ustedes. No se preocupen un segundo, por favor, porque creo que me faltaba algo importante. Artículo 404. Lanzo archivos. Ya tengo esto acá. Vamos a ir. Regresamos con ustedes. Y nuevamente, share screen. Vamos a compartir pantalla, porque esos artículos me parece que no estaban. ¿Ahora sí los ven? ¿Sí? ¿Ahora sí lo están viendo? ¿El archivo que les acabo de colocar? Sí, doctor, ahora sí se logra visualizar. Bacano. Yo lo hice más rápido, estuve esperando que Edson apoyara, pero no sé en qué está Edson ya. Facultad de recurrir. Las resoluciones, vamos a regresar, disculpen. Acá vamos a poner un artículo. No, ya no voy a escribir nada. Resoluciones judiciales son impugnables solo por los medios en los casos expresamente previstos por la ley. Tiene que ver de cierta manera, que en un momento comenté, con la expresa taxatividad del recurso, ¿no? Por ejemplo, lo que les estuve comentando momentos atrás de esta exposición, si se podría impugnar un auto desestimatorio de improcedencia de acción en etapa intermedia. No lo dice expresamente por la ley. Fíjese, el Código Procesal Penal en los derechos del agraviado señala de que
el agraviado puede impugnar una sentencia absolutoria. Sin embargo, en los derechos del actor civil no dicen lo mismo. Yo les pregunto, si como agraviado tienen derecho a recurrir, como actor civil lo va a tener con mayor razón, por supuesto que sí. Y no lo dice expresamente la ley. Yo creo que esto es algo que tenemos que tomar muy en consideración a la luz de un código procesal penal que puede tener ciertos defectos o vacíos. Si interponen ante el juez que emitió la resolución recorrida, obviamente la reposición va a ser resuelta por este mismo. La casación y la ocasión de revisión siempre ante la Corte Suprema, cuestión distinta en los procesos penales por aforados, donde las competencias asumen órganos de las mayores jerarquías, tanto en el Poder Judicial como el Ministerio Público. El derecho a impugnación corresponde solo a quien la ley se lo confiere expresamente, esto es, conforme los sujetos procesales que ahí se regulan o se reconocen. El imputado, el agraviado, el actor civil, el tercero responsable, la persona jurídica, obviamente la fiscalía. Si la ley no distingue entre los diversos sujetos procesales, el derecho corresponde a cualquiera de ellos, que concurran en una misma pretensión, evidentemente, y no sean pretensiones opuestas, si se quiere decir. El defensor podrá recurrir directamente a favor de su patrocinado, que posteriormente, si no esté conforme, podrá desistirse. ¿Qué pasará con estos abogados, no? Que se diga que puede interponer un recurso sin el consentimiento de su patrocinado, si cada su patrocinado como que no está muy de acuerdo, y esto significa un desistimiento. Los desistimientos es una figura interesante, más propiamente del derecho civil, disculpen, que el derecho penal, procesal penal, que forma parte de derechos muy disponibles de los sujetos procesales. Yo creo que eso fue importante, que este Código Procesal Penal venga a reconocer la institución del desistimiento, que fíjense lo que siempre me contaron en muchos lugares del país con respecto al Ministerio Público, una vez que impugna es el fiscal o la fiscal provincial, pero él o la que tiene que acudir a la audiencia de apelación es el juez, disculpen, él o la fiscal superior. Y algunos de estos finalmente se desisten de la impugnación presentada por el fiscal provincial, pues no lo ven consistente, no ven que exista realmente asidero legal en lo que están pretendiendo, al margen de que se diga siempre que el Ministerio Público es una unidad. Esto es interesante. El desistimiento requiere autorización expresa de abogado defensor, esto debe ser así, otra cosa es una defensa material y otra cosa es la defensa técnica. Los sujetos procesales, cuando tengan derecho a recurrir, podrán adherirse antes que el expediente se le corresponda al recurso interpuesto por cualquiera de ellos, siempre que cumpla con las formalidades interpuestas. Esta es la adhesión. ¿Quiénes pueden adherirse? Las que tienen pretensiones concurrentes, que conjugan finalmente una misma pretensión. Obviamente, quienes en principio van a ser son los imputados. Un imputado se va a adherir al otro que está diciendo. Yo también me adhiero, lógicamente, siempre y cuando condiciones sine qua non estén bajo una misma condición. El tercero civil responsable puede adherirse también a lo que puede sostener o pretender la defensa del imputado, porque evidentemente en principio, si se cae la acción penal, se cae la acción civil. Claro que no es así. Sí, pero en muchos casos va a ser así. Se puede, obviamente, adherir y los mismos otros diversos agraviados que pueden existir reconocidos en el proceso penal, uno se adhiera a lo que está sosteniendo o pretendiendo el otro. Creo que la adhesión resulta siendo interesante, una suerte de economía procesal, y que le diga, bueno, claro, uno le hizo la chamba, ¿no? Qué bacán. De que se puedan adherir a lo que un sujeto procesal está postulando en un recurso impugnatorio en cuanto el otro sujeto procesal que está bajo esa misma condición. Yo creo que esto es muy interesante, ¿no? Lo que es la adhesión. Formalidades de recurso. Para la emisión de recursos se requiere que sea presentado por quien resulte agraviado por la resolución que tenga interés directo y se haya facultado legalmente para ello. Creo que los recursos en el proceso penal acusatorio tienden a una mayor rigurosidad en su interposición y su valoración. Rápidamente, hay que decir la verdad, en el Código de Procedimientos Penales, los recursos de nulidad, que
agarraban, era un cajón desastre, todos eran admitidos. Hay un requisito, hay una admisibilidad, obviamente el plazo interpuesto ante el órgano competente por el sujeto procesal y tiene que decir cuál es el agravio que te ha ocasionado. No solamente el agravio y de qué manera debe interpretarse esa ley, cuál es su debida aplicación, cuál sería aquella garantía del debido proceso, la tutela procesal efectiva que se habría conculcado, se habría lesionado o dígase vulnerado. Entonces, hay que tener muy en cuenta ello, ¿no? Se ha presentado porque resulta agraviado por la resolución, tiene que haber un agravio, si este no te agravia, entonces obviamente se lo está absolviendo al imputado, ¿cómo es que diablo se va a estar interponiendo una impugnación? El Ministerio Público puede recurrir incluso a favor del imputado. Hasta ahora no lo he visto yo, no sé si alguno de ustedes acá presentes haya tenido la posibilidad de haber observado algún tipo de impugnación del imputado a favor, del Ministerio Público a favor del imputado. Dicho esto, a ver un ejemplo. Obviamente que la Fiscalía es un pretensor punitivo cuando cuando formula su requerimiento acusatorio. Ahí va a postular y va a pedir determinado quantum de pena en contra del imputado. Él ha llegado a una pena de 4 suspendida o de 5 años efectiva. El juez o los jueces se apartan de esa postulación punitiva y imponen 5 efectiva o imponen 6 años. ¿Esto realmente es viable? El Código Procesal Penal, eso lo estipula en el 395 contra 96 del Código Procesal Penal, señala que el juez sentenciador o los jueces sentenciadores no pueden imponer una pena por encima de la solicitada por la Fiscalía. Y eso es conforme al principio acusatorio. Sin embargo, existe una excepción. Cuando no haya sido debidamente fundamentada una rebaja de pena solicitada por el Ministerio Público, usted sabe que existen factores disminuyentes de punibilidad, circunstancias atenuantes privilegiadas, etcétera, responsabilidad restringida, tentativa, desistimiento voluntario, confesión sincera, bonificaciones procesales. Dice el Código Procesal Penal, se pone en ese escenario cuando no está debidamente fundamentada esta pretensión punitiva atenuada de parte del Ministerio Público, el juez puede ir por encima. Pues. Entonces puede ser que este mismo fiscal no esté de acuerdo con ello e impugna a favor del imputado, que puede también haberlo hecho o hacerlo en la defensa del imputado, en el sentido de que tiene que ser pena suspendida y no 5 y no 6 años de pena privativa de la libertad. Lógicamente, en una sentencia condenatoria, con respecto a la pena, pero que el Ministerio Público vaya a recurrir una sentencia condenatoria pidiendo que lo absuelva, esto no podría darse ni en la China. Por la sencilla razón de que si el fiscal no estaba seguro que lo que estaba postulando era correcto en términos probatorios de materialidad delictiva y responsabilidad penal del imputado como autor o partícipe, la única alternativa que tenía es el retiro de la acusación. Pero si no lo hizo, siguió con su acusación por delante, se emitió una sentencia condenatoria habiéndose vulnerado, destruido o enervado el principio constitucional de presunción de inocencia y no habiendo dubitación probatoria, pues cómo es que va a impugnar una sentencia condenatoria a favor del imputado. Eso lo va a meter seguramente al control interno. Eso no podría ser un fiscal. Solamente podría hacerlo con respecto a la pena que ha solicitado y el juez o los jueces se han ido más allá a lo pedido y de cierta manera estarían afectando el principio acusatorio. Vuelvo a retirar, yo no he visto aún algún tipo de impugnaciones del Ministerio Público que se interpongan a favor del imputado. Que se ha interpuesto por escrito y en el plazo previsto por la ley, la escritura no quiere dejarse de lado, pero obviamente lo importante es su oralización. También puede ser interpuesto en forma oral cuando se trata de resoluciones pedidas en el recurso de la audiencia, las resoluciones interlocutorias, en cuyo caso el recurso que se interpondrá en el mismo acto en el que se lee la resolución que motiva ahí nomás en Juan y ahí mismo se resuelve. Que se precisen las partes o puntos de la decisión que le refieren la impugnación y que se expresen los fundamentos con indicación específica de los fundamentos de dicho derecho. ¿Cuáles son los puntos de la sentencia, de los apartados o los ítems
que serían inconsistentes, disculpen, incongruentes, ilógicos, que significaría una indebida motivación, motivación defectuosa o motivación parcial. El recurso deberá concluir formulando una pretensión concreta. Hay algunos que le gusta ir a varias pretensiones. Por un lado, pretenden que se le absuelva a su patrocinado de los cargos formulados por el Ministerio Público. Luego dice que se le rebaje, en todo caso, que se le baje por favor la pena, se mantenga la pena. Y tercero, que se declare nulo porque se realice un nuevo juicio oral porque no ha habido, se han vulnerado ciertos derechos, ciertas garantías del debido proceso. O sea, no puede ser así, pues, no podemos jugar una u otra. O sea, por un lado solicita que se le absuelva de los cargos, luego sí que se le baje solamente, rebaje la pena, y tercero que se declare nula la sentencia porque se habría afectado el debido proceso. Bueno, los recursos interpuestos oralmente, entonces eso ya lo dije. El juez que emitió la resolución impugnada se pronunciará sobre la emisión de recurso. La admisibilidad. Sobre todo esto es interesantísimo en los recursos de casación. Creo que también la apelación. Porque no solamente con respecto al plazo previsto en la ley procesal penal para impugnar, que sea ante el juez que emitió la resolución que le causa agravio, indicando el agravio, sino que esté dentro de las causales, sobre todo en un recurso de casación que se excepcionalice. Tiene que estar dentro de las causales, debida aplicación, errónea interpretación, debido proceso, tutela procesal efectiva, la necesidad de generar un criterio vinculante, y que estemos ante penas por encima de los 6 años. Si no estamos ante pena o reparaciones civiles, creo que no sé por cuánto el cuánto, no cabe el recurso de casación. Puede ser que la Sala Penal Superior admita y luego hace su control de admisibilidad la Sala Penal Permanente o Transitoria de la Corte Suprema y declare su inadmisibilidad. El juez que deberá conocer la impugnación aún de oficio podrá controlar la admisibilidad del recurso, como lo estoy señalando, y en su caso podrá anular. Declárese nulo Corte Suprema. Si bien es cierto, habría cumplido con el plazo de la ley, lo interpuso ante la Sala Penal Superior de Lambayeque, de La Libertad, de Cajamarca, etcétera, de Huánuco. No obstante, no está dentro de las causales previstas en el Código Procesal Penal, que se refiere a una prognosis de una pena mayor a los 6 años. O no se dice en todo caso cuál es el criterio jurisprudencial que tiene que desarrollarse para apartarnos de ello, y lo que se llama la casación de oficio, que puede hacerlo de oficio inclusive, o puede sostener la Corte Suprema que sea necesario generar un criterio interpretativo. No olvidemos lo siguiente: el recurso excepcional de casación tiene una función psicológica, nomológica, unificadora en la interpretación. Entonces, lo que se quiere es que la justicia penal en un Estado constitucional de derecho genere seguridad jurídica, predictibilidad, lógicamente, y previsibilidad de las resoluciones judiciales ante casos similares o análogos. Pues si se dice cosas totalmente distintas ante hechos totalmente similares, las cosas no van, obviamente, en buen camino, sino todo lo contrario, en mal camino. Yo creo que esto es importante. Entonces, ese control de admisibilidad que tiene la Corte Suprema en las casaciones, la misma recurso, las salas penales superiores, pueden declarar inadmisible el recurso y declarar el nulo el concesorio que fue emitido por la instancia jurisdiccional inferior. Luego el 406, de cierta manera creo que ya habíamos hecho alusión sobre el desistimiento. Quienes hayan interpuesto un recurso podrán desistirse hasta antes de pedirse la resolución sobre el grado expresando sus fundamentos. ¿Por qué se están desistiendo? ¿Por qué ahora se tiran para atrás? Tienen que decirlo. ¿Cuál es el fundamento para ello? Bueno, tiene que ver con lo otro. El defensor no podrá desistirse de los recursos interpuestos por él sin mandato expreso de su patrocinado posterior a la interposición del recurso. Si está impugnando una apelación, una sentencia condenatoria, imagínense lo que significaría desistirse de una impugnación de una sentencia condenatoria. Significa que está dejando de lado la posibilidad de revertir el primer fallo judicial de condena, y esto ya va a ser cosa juzgada y se va a ejecutar en sus términos, para que de lo que quede en la causación. Pero si no está interponiendo apelación, ¿para qué va a reponer? ¿Cómo va a interponer recurso de casación? Entonces, fíjense este tema.
El desistimiento no puede perjudicar a los demás recurrentes o adherentes, pues los otros siguen para adelante. Es intuito persona procesalmente hablando. Eso no hay comunidad del desistimiento. Cada quien se desiste por su lado. Un imputado se desiste no significa que el otro se va a desistir. Claro que lo alucinante a todo esto sería si hay una excepción de prescripción de la acción penal. Si se declara con respecto a uno, tiene que ser con respecto al otro, por más que se desista, porque la acción penal es de ejercicio público, es derecho penal público, es derecho público, mejor dicho. Esto significa aún no solicitado por el imputado, su defensa, inclusive no reconocido por el Ministerio Público, el juez de oficio debe de hacerlo. O sea, si hay dos imputados, si uno sigue para adelante, una excepción de prescripción de la acción penal y verificando los plazos, queda más que claro que los hechos ya se prescribió la acción penal, pasaron 6, 8, 10 o 12 años, son dos imputados que están como coautores, sería pues irracional, sería ilógico que la persecución penal solamente cese con respecto a uno y no con respecto al otro. Esto es, uno se va, declare fundada, esto ya repercute, incide en la situación jurídica del otro imputado. Están como coautores de uno o dos delitos del mismo hecho, cometidos en el mismo momento, en el tiempo. Por lo tanto, pues si declara prescrita la acción penal con respecto a uno, también va a ser con respecto al otro. Este tema de la renuncia a la prescripción de la acción penal del 91, Código Penal, la verdad que hay que analizarlo con pinzas. Ámbito del recurso. Esto es importante. El imputado y el Ministerio Público podrán impugnar indistintamente del objeto penal o del objeto civil de la resolución. Obviamente, la sentencia condenatoria con respecto al imputado, obviamente puede ir sobre las dos, tanto sobre la responsabilidad penal como la responsabilidad civil. Puede ir solamente por la civil y no por la penal. Por la penal y no por la civil, un poco complicado. El Ministerio Público de la misma manera, pero creo que si ya tenemos por su parte a un actor civil, ya el Ministerio Público no tiene que meterse en ello. Esto es ya la constitución del agraviado constituido en actor civil, significa el cese de la legitimidad activa del Ministerio Público con respecto a la pretensión resarcitoria. No olvidemos que el proceso penal refunde dos acciones, la acción penal y la acción civil. Y esto implica, por lo tanto, que si ya tenemos un agraviado constituido un actor civil, ya el Ministerio Público no tiene que meterse en eso. Ya tiene que dejarlo exclusivamente al actor civil y que vaya con la pretensión resarcitoria o dígase indemnizatorio. El actor civil solo podrá recurrir respecto al objeto civil de la resolución. Ahí está. Si bien dice esto, este 4072, el artículo correspondiente a las facultades del agraviado, no tengo mi código procesal penal a la mano, señala que el agraviado puede imponer una sentencia absolutoria. ¿Ok? Absolutoria. Pero la sentencia absolutoria obviamente tiene de por sí una desestimación de la pretensión persecutoria y sancionadora que representa el Ministerio Público. Dicho esto, al Ministerio Público le corresponde el objeto penal del proceso judicial penal. Esto significa lo complicado. Ante una sentencia absolutoria solamente recurrida por el agraviado o por el actor civil y no recurrida por la fiscalía, ¿puede el juez de segunda instancia remover el objeto penal de la sentencia judicial de primera instancia absolutoria sin haber sido impugnada por el Ministerio Público? En principio no, el principio acusatorio lo rechaza. Evidentemente, habría que preguntarse cómo es que el fiscal o la fiscal, si tuvo la pretensión punitiva dentro del marco de una persecución penal que fue desestimada, viéndose el absuelto el imputado, cómo es que no impugna. Ya genera ciertos sospechas. Porque lo otro era que si no tenía consistencia su acusación, tenía que haber procedido al retiro de la acusación. No tengo acá la casación a la vista, a la luz, igual se la paso después a CEFOCAP, que hay una ocasión que dice lo siguiente: si bien es cierto, las impugnaciones tienen que regirse bajo el principio de legalidad
y con respecto al objeto del proceso penal, al principio acusatorio, implica en principio que el único que puede impugnar sobre el objeto penal de la sentencia judicial absolutoria sería el Ministerio Público, y esto no lo hace. Aún así, y haciéndolo el actor civil o el agraviado, se le va a correr traslado al fiscal superior o la fiscal superior para que tenga algo que decir. Esto es, le dan un chance más al Ministerio Público ya en clave o en modo de las fiscalías superiores de que puedan tener un pronunciamiento cuando haya fecha para audiencia. Si no dicen nada, ahí nomás quedó, no van a poder hacer nada con el objeto penal de la sentencia, no va a poder removerse, va a ser cosa juzgada, y pues vayamos a ver si esta podría ser removida de alguna forma, solo a instancia del actor civil. Pero si este fiscal superior dice, parece que revisa, dice, pues creo que acá sí debe haber impugnado el fiscal provincial, yo sí lo voy a hacer, y sobre la base de la impugnación del fiscal o la fiscal superior puede irse a la apelación. ¿Es interesante ello? Sí, evidentemente con una posición o postura de tal naturaleza, lo que se quiere de cierta manera es darle toda la mayor tutela procesal efectiva, yo digo no solo a la víctima, sino a la sociedad. El fiscal o la fiscal no se representa a sí mismo, lo que se cree que se representa que están fuera del lugar, sino a la sociedad. De darle esa posibilidad, aunque a la fiscal o a fiscal superior vaya a la audiencia de apelación y sostenga por qué debe de revocarse la sentencia absolutoria y se le debe condenar. Claro que el tema de condena el absuelto es otro asunto. La forma que se produjo en octubre del año 2022. Porque no olvidemos que el proceso penal refunde dos acciones, la acción penal y la acción civil. Hay una pretensión punitiva y una pretensión resarcitoria o indemnizatoria. La pretensión penal públicamente del Ministerio Público, la resarcitoria y indemnizatoria es de la Fiscalía. Disculpen, el actor civil en principio. Esto es algo importante de lo que significa el principio acusatorio en el régimen de los recursos. Extensión del recurso, extensibilidad. Cuando en un procedimiento hay coimputados, sea por un delito o varios delitos, sea una unidad delictiva o plural delictiva con un curso ideal o concurso real, el artículo 4850 de la parte general del Código Penal, dice, la impugnación de uno favorece a los demás siempre que los motivos que se funden no sean exclusivamente personales. ¿Cuál sería un fundamento estrictamente personal? Una excusa absolutoria. Porque de los dos encubridores del 404 o 405 del encubrimiento personal o real, solo uno de ellos tiene una relación de parentesco con el autor o la autora del delito. O la excusa absolutoria del 208 de hurto o fraudes o defraudaciones que se dejan de lado en el tema de la violencia familiar y la violencia de género. Las excusas absolutorias son estrictamente personales. Cuestión distinta, obviamente, es una excepción de improcedencia de acción. Si son coautores o partícipes, cómplices primarios o secundarios o instigadores, que se diga que el hecho no constituye delito con respecto al autor, también se recae con respecto al coautor y también se recae con respecto a los partícipes. Principio de accesoriedad en la participación. O sea, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Si dice que respecto al hecho delictivo de una supuesta, no es apropiación, no es estafa, no es defraudaciones, no hay usurpación, o respecto a uno, esto recae sobre todos, porque están bajo una misma situación. Si es excusas absolutorias, ahí el tema es distinto. Obviamente, puede darse también la reducción de la prescripción de la acción penal a mayores de 65 años. No sé si también está el mayor de 18, menor de 21, conforme a la responsabilidad restringida del 22. No recuerdo exactamente ello. Pero vuelvo a reiterar, en esos casos, cuando están bajo una misma situación, todos tienen que favorecerse con la misma. Obviamente, pues esto hay que analizarlo stricto sensu bajo los cánones de la teoría del delito. Una cosa es el injusto y una es la culpabilidad. El injusto es la acción o omisión típica penalmente antijurídica.
El otro es el reproche que recae sobre una persona no haberse comportado conforme a derecho, pese a que tenía la posibilidad de hacerlo. La impugnación presentada por el imputado favorece al sí, en principio, pues, porque si no hay hecho delictivo que perseguir, que procesar, no habría indemnización que cobrar, sin efecto de que las partes correspondientes, sobre todo el actor civil, ponga muy en claro que el hecho de que ese hecho no constituya delito no significa que no exista reparación civil e indemnización. Esto es, una cosa es la responsabilidad penal y otra cosa es la responsabilidad civil. La responsabilidad penal es mucho más rigurosa, criterios de imputación objetiva, subjetiva, teorías importantes de la imputación objetiva, creo que ya lo dije. En cambio, puede haber responsabilidad civil puramente objetiva por la utilización, creo que, de instrumentos riesgosos o patronal a través de otros. Entonces, la responsabilidad civil es mucho más flexible, más elástica que la responsabilidad penal, y esto implicaría en algunos casos que el hecho de que no exista responsabilidad penal no significa que no exista responsabilidad civil. Yo creo que siempre los diversos dispositivos legales de un código tienen que ser interpretados de manera sistemática, y esto implica, en lo que les estoy comentando, bajo lo que es la acción civil, que es 11.3 o 13.2, de que se puede emitir reparaciones, otorgar reparaciones civiles en autos de sobrecimientos y sentencias absolutorias. No olvidemos que el tercero civil es una persona ajena al imputado. El tercero civil no es alguien que ha estado involucrado en la comisión del delito. Lógicamente que el tercero civil, a diferencia del imputado, puede ser una persona natural o una persona jurídica, societas del querer non potest. Solamente existe ley de responsabilidad administrativa autónoma de las personas jurídicas, no existe responsabilidad penal, por si acaso. No se dejen engañar con ello. El tercero civil puede ser una empresa, pero el imputado no puede ser una empresa, una persona jurídica. La impugnación presentada por el tercero civil favorece al imputado, contrario sensu, siempre y cuando lo que esté sosteniendo el tercero civil signifique decir que ese hecho no constituye delito, pues. Porque si solamente se dice que ellos no tienen, evidentemente, una vinculación contractual o el imputado tiene una relación patronal, esta persona agarró un vehículo sin autorización del dueño y así estuvo cometiendo robos o cometió un homicidio culposo, un homicidio doloso, etcétera, no tiene por qué vincularlo al dueño del bien. Y, por ejemplo, quien está siendo operando en una clínica sin autorización de los administradores de la misma, se metió, un médico que sí trabaja con ellos, pero lo hizo sin la autorización debida, lo hizo en un día feriado, etcétera, una intervención quirúrgica plástica, cirugía plástica. Hay muchas personas que lastimosamente quieren verse mejor, pero terminan fríos, no mueren. Entonces yo creo que la clínica ahí no tendría por qué asumir responsabilidad civil o ser instituido como un tercero civil responsable. En cuanto no se haya fundamentado en motivos exclusivamente personales, evidentemente, obviamente, esto es que no tengan ninguna relación patronal o contractual, como les acabo de decir, pero para que pueda extenderse el recurso, tiene que tener incidencia sobre el supuesto hecho público. 409. La impugnación confiere al tribunal competencia solamente para resolver la materia impugnada. ¿Cuál es este principio? Edson, ¿estás por ahí? Principio de congruencia, statum appellatum quantum devolutum. No puede irse más allá de las pretensiones. Esta es una partida importante, es un principio en todos los recursos. También lo podemos decir en el civil. Statum appellatum quantum devolutum. Así como para declarar nulidad en el caso de nulidades absolutas, o sea, no advertidas por el impugnante. Vuelvo a reiterar, eso creo lo sostuve en su momento. Puede el tribunal de alzada de segunda instancia resolver, hacer alusión a nulidades absolutas o sustanciales, no advertidas. Sí lo puede hacer, porque de por medio está la tutela procesal efectiva y el debido proceso. Y los tribunales de instancia están llevados por ley, tienen esa misión inclaudicable de garantizar que se haya ejercido esto en los procesos penales en particular.
Los errores de derecho en la fundamentación de la decisión recurrida que no hayan influido en la parte resolutiva no se logrará, pero serán corregidos. Aún temas de algunas silvanaciones de ideas que realmente no sean sustanciales. De igual manera, con los casos de error material, con un artículo, en vez del 185 se pone el 188 o viceversa, etc. En la dominación al cómputo de las penas también, bueno, fácil lo que puede suceder finalmente que se equivoque y se cliquee con el nombre del imputado, el agraviado o del actor civil. Tiene que ser errores no garrafales que afecten la sustancialidad de la resolución judicial. El 3, para ya ingresar a las preguntas, porque lastimosamente el tiempo no va ganando y fue el tiempo que quedé con los amigos de Bucap. La impugnación del Ministerio Público permitirá revocar o modificar la resolución aún a favor del imputado. Revocar. La impugnación interpuesta exclusivamente por el imputado no permite modificación en su perjuicio. ¿A qué se refiere esto? A la interdicción de la reforma peyorativa. ¿Qué quiere decir esto? Si una sentencia condenatoria solamente es impugnada por el imputado y su defensa, no el Ministerio Público, está de acuerdo con el mismo. El imputado obviamente impugna ambos extremos o los tres, lo que es la responsabilidad, lo que es la pena y la reparación civil. Y el tribunal de alzada agarra y le eleva la pena. Tenía 6 y ahora le ponen 8 o 9. ¿Eso puede hacerse? No puede. Pues. La única posibilidad que permite al tribunal de alzada aumentar la pena, revocar y aumentar la magnitud punitiva es cuando impugna el Ministerio Público. No puede hacerlo el juez si no impugna la parte procesal legitimada para ello. La impugnación no puede ser en peor. Esto es, para poder revocarse la pena y aumentársela en grado de intensidad punitiva, se requiere necesariamente la impugnación del Ministerio Público. Igual con el agraviado constituido actor civil. Con respecto a la reparación civil, si el actor civil no impugna la extremo de la reparación civil, esta no puede ser incrementada por el tribunal de alzada. Eso no es viable. No es viable. ¿Ok? Entonces, la impugnación interpuesta exclusivamente por el imputado no permite modificación en su perjuicio. Si no impugnó, el Ministerio Público no se puede aumentar la pena. Si fue una sentencia condenatoria, solamente fue impugna el ministerio, el imputado y el actor civil no se puede ir respecto a la pena. Disculpen, una sentencia condenatoria, lo único que podría impugnar en ese caso el actor civil es el extremo de la reparación civil. El que puede dignamente impugnar el extremo ya condenatorio y punitivo a la vez es el Ministerio Público. Condena del absuelto, que significó, para dejar el tiempo en unos minutos a ustedes lo que quieran intervenir, que el Código Procesal Penal trajo a la luz algo interesante. No solo la doble conforme de culpabilidad, sino también la posibilidad de que ante una impugnación del Ministerio Público de una sentencia absolutoria se le pueda condenar cuando diga hay inmediación, cuando hay una valoración de la prueba importante. La Corte Suprema fue fijando ciertos cánones interesantes, efectos de poder legitimar la revocatoria de una sentencia absolutoria e imponer ahora una condena, la condena de absuelto. Pero el asunto no solamente pasaba por ello, sino el otro tamiz era el siguiente. ¿Cómo se quedaba la situación de este imputado que primero fue absuelto y luego fue condenado? No, que para eso tiene la casación. No, pues, el recurso de casación solamente es cuestiones de puro derecho o debido proceso. No puede tener la misma extensión o el mismo grado de aplicación o de radio de acción de una apelación. La casación es restringida, no hay actuación de prueba alguna en un recurso de casación. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Mohamed, creo Argentina, y Ulloa no sé cuánto, de Costa Rica, decía en las legislaciones costarricenses y argentinas que ambas legislaciones procesales penales no contaban con el derecho al recurso eficaz.
el recurso de casación no era suficiente. Para ello, máxime la admisibilidad del recurso de casación está sometido a ciertos causales. Ante estos dimes y diretes que llegaban unas sentencias, disculpen, a una sala de la Corte Suprema, decían, o algunas posiciones de la Corte Suprema, podemos condenar, sí, al absuelto. Otros decían, no podemos condenar. Tenemos que hacer lo que hacía el Código de Procedimientos Penales, lo único que podemos es declarar la nulidad. Pero lo otro de declarar nulidad, ¿hasta qué cuántas nulidades se pueden jugar? Ya con la reforma de la condena del absuelto, lo que se hace es crear una sala especial de la Corte Suprema que va a haber una apelación extraordinaria ante la condena del absuelto. Yo estoy, por supuesto, porque una cosa es la doble instancia que se cubre cuando una persona que es condenada va a la segunda, está obviamente impugnando una situación jurídica determinada. Pero otra distinta es que tuvo una absolución y ahora lo condena. Este tribunal que lo condena ahora puede equivocarse, por supuesto que se puede equivocar, por Dios. Seres humanos están en jueces de primera instancia, de segunda instancia y de casación. Cualquiera de ellos se puede que uno se equivoque más que otros, es otro asunto, es otro kit. Entonces será importante la posibilidad de algún recurso excepcional de apelación a quienes son condenados en segunda instancia porque fueron absueltos en primera. Porque, lógico, una vez que ahora se le revoca la sentencia absolutoria en primera instancia y se le va a condenar, ahora, ¿cómo quedas? Quedas huérfano del recurso, no tenías un recurso eficaz. La casación no cubría ese radio de acción de la apelación. Por tanto, yo estoy totalmente de acuerdo. El asunto pasa ahora, ¿cuántas veces podemos ir a estas nulidades? Porque obviamente va en apelación, la condena, se confirma la condena, ahí quedó. Entonces ya tenemos la segunda instancia. Esta finalmente se condena y ahora se absuelve. Diríamos que el Ministerio Público, y ahora yo también quiero impugnar, son cuestiones entonces que tenemos que ver. Los nuevos escenarios de la condena del absuelto bajo la ley 30.000 y pico, que fue sancionado en octubre del año 2022. Dicho esto, doy por culminada mi exposición. El tema de la ejecución de la sentencia la tenemos para otra oportunidad. Cuestiones muy personales me imposibilitan seguir para adelante, pero igual vamos a ir a remitir todo el material y sin efecto de que podamos tener unas dos preguntas tal vez que puedan en los participantes que han estado acá compartir con todos nosotros. ¿Me escuchan, Desenfocar? Claro que sí, estimado doctor. Y bueno, para todos nuestros participantes también, los que tuviesen algunas preguntas, alguna consulta, por favor, de manera rápida también pasamos a poder darles la oportunidad de hacer sus consultas al doctor. Adelante, estimados participantes, los que deseen hacer su consulta pueden levantar la mano o también pueden escribirlo en el chat y se estará respondiendo. Vamos, estimados participantes, para los que deseen hacer sus preguntas, por favor, pueden levantar la mano, les estaré habilitando el micrófono para hacerlo más rápido también, o de repente pueden escribirlo por el chat. Nuestro doctor todavía tiene unos minutos. Sí, sí, doctor. El participante Edgar en los comentarios dice, doctor, ¿en qué caso se puede impugnar con el recurso de revisión después de la casación? Después de la casación, no necesariamente tiene que haber habido casación de por medio. Fíjese, el recurso de revisión es interesante, lo que uno ve y ha visto en algunos videos de algunos abogados. No solamente tiene que ver cuando recién aparezca un muerto, aparezca el muerto vivo, cuando aparezca que fue otra persona que cometió el delito, sino, o que ese hecho ya no constituye delito, ante estas cuestiones garrafales, un asesinato sin víctima, etcétera, sino ante deficientes motivaciones de las sentencias judiciales. También la Corte Suprema ha ampliado el espectro a la acción de revisión en estos casos. También ha abierto, aparte de los defectos de la motivación y la logicidad de la sentencia, también con respecto, por ejemplo, a que se haya desviado de la jurisdicción predeterminada por ley en una acción de revisión. ¿Qué había pasado? Era un sujeto que se le estaba imputando el delito de violación sexual, no sé cuál, en estricto sensu en específico, pero su defensa alegaba que tenía menos de 18 años al momento de los hechos, pero todavía
estaba a esperas de una resolución de la RENIEC, porque estaban viendo una rectificación de su partida, me parece. Esto ya en el tiempo se había resuelto a su favor y bajo ese documento se interpuso la acción de revisión, fue declarada fundada. Y lo que dice la Corte Suprema, stricto sensu, fue lo siguiente. Estando que al momento de los hechos, con la prueba documental que se está poniendo acá, se está poniendo a la luz, queda claro que esta persona, este imputado al momento de los hechos, tenía menos de 18. Sin embargo, fue sometido a la justicia penal ordinaria, que declara ese nulo todo lo actuado y se ha sometido esta persona a la justicia de familia o justicia penal juvenil. También ante cuestiones siguientes, donde por ahí aparecen primero dos imputados, después aparecen uno más. Uno aparece primero, lo dan como la circunstancia agravante por la concurrencia de dos o más, o tres o más, dos o más personas. El 297, inciso tercero, aparecen los otros dos, los absuelve. Ya no puede aplicarse el agravante porque se ha quedado solo. Vayamos a ver si sigue siendo delito. Entonces, si a los otros dos le estás diciendo que ya no son, que no han cometido ningún delito, ¿cómo le puedes aplicar la agravante del 297, inciso tercero, sexto? Lo otro, que también puede suceder, la minoración de la pena, que no se ha finalmente valorado positivamente una responsabilidad restringida o una, ¿cómo se llama? Una tentativa. También cuando no se ha valorado estos factores disminuyentes de punibilidad puede interponerse una acción de revisión. Cuando se condenó al partícipe, pese que luego el autor fue absuelto. Eso es un absurdo, por terminaciones anticipadas incompletas o no totales. Solamente quiso ir a la conterminación el supuesto cómplice de un delito de peculado y al autor en el juicio lo absuelve. Eso sería pues obviamente una acción de revisión. Principio de accesoriedad a la participación. Quiere decir que el espectro de la acción de revisión es mucho mayor al que uno lo puede ver en las letras del Código Procesal Penal. ¿Me escuchan ese época? Claro que sí, doctor. Y bueno, también tenemos una pregunta de Juan Pelinco que dice, buenas noches, doctor, muy buena ponencia. Pregunta es de que, ¿cuántas veces el procurador puede apelar un archivamiento fiscal por lavado de activos o crimen organizado? ¿Qué se puede hacer si esta reiteración o juego de archivo, que es la apelación, se da en una investigación por lavado de activos o crimen organizado? Bueno, habría que ver exactamente si estamos a diligencias preliminares, una investigación, hay un archivo. Obviamente hay impugnas, van en elevación de actos. Para mí es una queja. Usted sabe que el 335 del Código Procesal Penal y también ciertos criterios del Tribunal Constitucional permiten abrir una investigación que ha sido finalmente archivada por el Ministerio Público. Si nuevamente esta es archivada, disculpen, obviamente que nuevamente puede impugnar. Mientras que nuevamente se reabra la investigación en contra del imputado y que la Fiscalía nuevamente de primera instancia archive, en primera instancia, los fiscales provinciales, el procurador va a poder impugnar vía elevación de actuados o queja de derecho, ¿no? Y luego dicen Perfecto, que, doctor. ¿qué puede hacer? Hay un caso en que 3 veces es absuelto una persona. Tenemos que poner, con eso termino, disculpen, ya el tiempo me da. Hay que poner un límite a esto, pues, porque si no vamos a entrar con los mismos círculos viciosos del Código de Procedimientos Penales y vamos a estar entre nuevamente nulidades, nulidades tras nulidades. Lógicamente hay algo que siempre va a favorecer al imputado, es la prescripción de la acción. Dicho esto, agradezco sobremanera a nuestros amigos y amigos de CEPOCAP por habernos permitido estar el día de hoy, 8 de junio del 2024. Seguro que más adelante estaremos nuevamente con ustedes. Este material y otro que yo tenga al respecto lo voy a compartir con ustedes. Un abrazo fuerte de acá donde estoy. A todos ustedes. Espero que tengan un reparado fin de semana y lo que se haya dicho acá haya sido de vuestra utilidad. Muchas gracias.